Eso fue para contexto del tema porque no estuvieron la sesión anterior. Y bueno, hasta aquí llegamos. Hoy vamos a hablar sobre los cuentos de terror. Dentro de la narrativa del terror, una de las más comunes y más buscadas por quien gusta leer de este género son los cuentos de terror, que es sobre lo que ustedes trabajaron la semana 3 con su actividad. Y estos cuentos de terror son buscados, entre otras cosas, porque son breves, son narraciones breves. Sí hay cuentos de terror de 2 páginas, 1 página, 7, 8 páginas, pero al final no son libros tan extensos. Y bueno, eso gusta. Entonces, un cuento de terror es un relato por lo general breve y busca ocasionar miedo y angustia en el lector. Como ya lo habíamos dicho, por lo general utiliza recreación de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales. Algunos cuentos de terror incluyen una enseñanza que está relacionada con las moralejas de las fábulas, ¿no? Que dentro de la historia pues te deja una lección de lo que pudo no pasar o lo que pudo pasar respecto a una forma de actuar u otra, y bueno, en eso llegan a tener una similitud con las fábulas. No siempre, pero en ocasiones sucede. Los elementos específicamente de un cuento del terror respecto a los personajes, bien pueden ser personajes reales, como tú y como yo, personas reales, en relatos imaginarios o fantásticos, o bien también pueden ser personajes fantásticos en escenarios reales. No hay una regla sobre qué tipo de personajes utilizar. Lo que sí es que en muchas historias de terror, en cuentos de terror, convergen los personajes de la vida cotidiana con personajes extraordinarios, con personajes tal vez normales, como tú y como yo, pero que tienen un tinte maligno, siniestro, etcétera, etcétera. Como es un cuento, en ocasiones interviene un narrador, que bien puede ser el narrador una persona externa, una persona ajena a la historia, que nos va a venir a contar una parte de ella desde su perspectiva y en tercera persona, porque no forma parte de, o bien el mismo protagonista, en partes, puede narrar situaciones de la historia pasadas o que están pasando al momento, pero te lo va a venir platicando en forma de narrador. Entonces, bien, puede ser externo, puede ser uno de los mismos personajes, que pueden ser bien los protagonistas, que es sobre quien recae la acción de terror, o un testigo simplemente visual dentro de la misma historia, que lo puede platicar, pero el narrador es una característica también de estos cuentos. La acción es el relato o la situación terrorífica en sí. ¿Qué pasa cuando estamos leyendo? ¿Qué pasa cuando leemos un libro, un cuento, una novela, una historia? Te imaginas las cosas y entre más, que tiene relación con lo que dijimos hace un momento, entre más detallada sea la descripción de las cosas que pasan, y más te metes en imaginar, ¿no? Y te dice, y apareció una criatura extraña, con cara oval y ojos saltones, y este aspecto monstruoso, no sé. Empieza a imaginar esas cosas, ¿no? Entonces, la acción es el relato del terror y está a la expectativa en torno al suspenso, pero esas acciones deben ir respaldadas de una descripción detallada para que pueda generar esa imagen. Porque ¿qué es lo que te da miedo? Precisamente la imagen que genera. Entonces, la construcción de una imagen mental, y eso se llama cognición, me va a permitir sentir, que es el objetivo del terror. ¿Sale? Bien. Entonces, el tipo de acciones que se utilizan en un cuento del terror,
pues son acciones bien fantásticas, asombrosas, bien confusas, incomprensibles en el caso del psicológico, siniestras o angustiantes que ocurren en un tiempo determinado y al final tienen una revelación, aparición o desenlace. Y esto es porque los cuentos, ¿cuáles son las partes del cuento? Es correcto. Inicio, introducción, desarrollo o historia, nudo o conflicto y desenlace. Es correcto. Son las 4 partes de un cuento. Bien, ¿cuál es la estructura del cuento del terror entonces? Es como la de cualquier cuento. Tiene un inicio o introducción, un desarrollo o historia, la complicación, conflicto, nudo y el desenlace. La particularidad en una estructura de terror puede ser que una historia o un cuento de terror puede terminar en el momento climático o de mayor tensión, sin tener como tal una salida, un final o un desenlace. Nos han aplicado en libros y en películas de terror también, que termina y dices, ¿qué pasó? ¿No? Que dices, no manches, ¿cómo terminó así? Ya no supimos. O decimos, va a haber segunda parte, o va a haber la siguiente. Sí, pues bueno, es una de las características de los cuentos de terror también, que pueden terminar en ese momento climático o de mayor tensión sin dar solución ya, o finalizar la historia. Bien, características de los personajes. Los personajes pueden ser prácticamente de cualquier tipo dentro de un cuento de terror, reales o fantásticos. Los personajes convencionales son aquellos que pertenecen al mundo de lo racional, de lo confiable, de lo real, de lo humano, como ustedes y como yo, que pueden pertenecer al bando del protagonista o no. ¿Por qué? Normalmente los protagonistas en un cuento de terror es sobre quienes recae la acción de terror. Entonces los protagonistas en un cuento de terror son los buenos en la historia. Y ya la acción en torno al terror, que es la parte maléfica o maligna dentro de la historia, recae sobre el protagonista. Entonces, puede haber personajes normales, convencionales, en el bando del protagonista o del otro lado, con algo o un detalle, una situación ahí siniestra dentro de lo normal o convencional, pero al final son personas convencionales. Es muy típica la historia donde un niño vive en una familia y es normal todo, pero provoca que pasen cosas malas o así, ¿cierto? Bien, ahí se refiere. Ahora bien, siniestros o misteriosos, aquellos que muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, es decir, se comportan con misterio, a veces los mismos personajes no detectan la situación. Nosotros mismos al leer o al ver la película de terror, de pronto no sospechamos de alguien y al final termina siendo el malo, ¿no? O hasta que pasa algo nos hace sospechar y dudar y decir, pues me hace que es el malo. Bueno, esos son personajes siniestros o misteriosos. Y finalmente los monstruosos, que esto tiene que ver más con el terror fantástico. Y ya hablamos de criaturas, monstruos, deformes, totalmente fuera de la realidad, que también son características de los personajes en un cuento de terror. Bien, ¿cuáles son las motivaciones recurrentes dentro de los cuentos del terror? Aquí planteamos 4 escenarios recurrentes. El primero es fantasmas, vampiros, monstruos y otras criaturas sobrenaturales dentro del terror fantástico. Las siguientes son asesinatos, robos, situaciones traumáticas o angustiantes. Aquí, cuando vemos el cuento o la historia de un asesino serial, vemos a una persona, un ser humano como cualquiera de ustedes y yo. Tal vez sí con problemas, tal vez sí con traumas, tal vez sí con trastornos, pero al final ahí no hay nada, como en el ejemplo del punto 1, nada sobrenatural, ningún hechizo, no, 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 simplemente son personas haciendo cosas que causan miedo, ¿cierto? Nos referimos, insisto, a asesinatos, robos, situaciones traumáticas, cuando a nosotros nos roban y nos amagan con una navaja, un arma, ¿qué sentimos?
y lo hayan experimentado, ¿no? Pero por simple lógica, si te espantas, ¿no? O sea, obviamente sientes miedo. Entonces es parte de lo que hablábamos, de utilizar los temores colectivos para propiciar ese miedo en la lectura. Hablamos ahí de, por ejemplo, robos, ¿no? Asesinato. ¿A quién no le da miedo ser asesinado? Yo creo que es una situación que la muerte es una de las cosas más temidas por el ser humano. Entonces, cuando hablamos de muerte, ya de entrada estamos adentrándonos a una situación que genera miedo. Bien, el tercero son elementos mágicos, sobrenaturales, demoníacos o religiosos que tienen que ver con rituales, con invocaciones, ¿no? Con hechizos, etcétera, etcétera. Y finalmente, tal vez el menos usual dentro del género del terror, son los argumentos de venganza, justicia, descubrimientos de tesoros, mensajes ocultos, que esto se va más hacia el camino del suspenso. Hay una línea muy delgada entre este tipo de terror y los famosos thrillers o trailers, ¿no? Entonces, es un poco menos común, pero bueno, también forma parte de los motivos recurrentes dentro de la historia del terror. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario respecto a la información que acabamos de revisar, ¿no? Bien, con esto estamos entonces cerrando el último tema de nuestra unidad 2. A partir de la próxima sesión nos vamos a abocar a la construcción de su producto. Voy a traer una presentación sobre cómo hacer un cuento, cómo se estructura, extensiones, etcétera, etcétera. Les sugiero empiecen a trabajar en su cuento para que, independientemente de que sea terror, ciencia ficción, fantasía o elementos del indigenismo el que decidan utilizar para la elaboración de su proyecto, sí es importante que tomen en cuenta los elementos del género que decidieron utilizar. ¿Sale? Bien, les sugiero entonces lo comiencen a trabajar y traigan sus dudas para irlo construyendo en sesión. Hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy.